Bueno, se me ocurrió hacer este vídeo hace varias semanas que leí que David Lynch iba a dejar de hacer cine. Esto se produjo después de que Inland Empire, su última película, que bueno, dice que va a ser la última, fuera un absoluto fracaso y bueno, es que le costó muchísimo hacerlo, le llevó muchísimo tiempo producirla porque no conseguía financiación y bueno, creo que al final puso él mismo el dinero y todo y bueno, la promoción fue desastrosa y nadie fue a ver la película. Ignoro si es una buena película o no porque todavía no la he visto, pero bueno, es normal que esté cabreado por lo que ha pasado y bueno, eso le lleva ahora mismo que bueno, salvo que estuvierais metidos en un zulo y no lo supierais, pero bueno, está haciendo la serie de Twin Peaks de nuevo y bueno, en teoría, según se deduce, va a seguir haciendo series de televisión. Y bueno, que David Lynch deje de hacer películas a mí no me gustaría, básicamente porque David Lynch me gustan los directores raros, me gustan en general las películas raras, siempre y cuando al final tengan sentido. Es decir, no me gusta que simplemente me metan escenas raras sin sentido ni nada. Me gusta que te vayan dejando piezas, que las vayas encajando y todo eso, y que al final pues puedas llegar a una conclusión sin necesariamente dártelo todo hecho, como pasa en otras películas, ¿no? Me gusta que te lo vayan soltando por ahí, una cosa por ahí, otra cosa por ahí, y luego si tú eres un poco inteligente, se junte. Y David Lynch suele ser de ese tipo de director. Pero bueno, yo no tengo tan claro que no vuelva a hacer cine. Quizás no vuelva a hacer cine en el sentido clásico, es decir, yo entiendo que es para proyectarlo en una sala de cine, pero posiblemente sí siga haciendo películas. Una película puede ser para cines, pero también puede ser para televisión. Y esta es mi base de este vídeo, ¿no? Pero bueno, quiero desarrollar un poco y empezar desde el principio. Para empezar, tengo que decir que yo soy un gran fan del cine. Ahora mismo estaréis viendo posiblemente mi estantería de películas. Y sí, tengo muchos DVDs y muchos Blu-rays y suelo intentar comprarlo original todo porque pienso yo que su creador tiene que ganar dinero y si gana dinero pues nos seguirá ofreciendo películas. Pero también tengo que decir que hace muchísimo tiempo que no voy al cine. Yo ya lo veo todo en casa. Es que el cine es carísimo, el precio de la entrada es carísima, ir con tu familia supone un dineral y bueno, si tienes niños y todo esto y comprar palomitas y todas estas cosas, ya es quedarte arruinado para ver una película hora y media o 2 horas o lo que dure y volver a casa. Entonces no, ya es que mira, es más cómodo quedarse en casa, ver tu película en casa tranquilito y tal y eso. Y bueno, no quiero adelantar en mi argumento, pero bueno, como decía, soy un gran fan del cine. Para mí el cine es tanto una forma de darte que pensar, como he dicho hace un momento, me gusta que me vayan dando piezas y juntarlas y llegar a una hipótesis o llegar a una conclusión o lo que sea. Pero yo también, para mí, cine es entretenimiento y no tiene por qué ser una gran obra maestra para que una película me guste. A mí, con que me entretenga, ya tiene ganado, porque es que si me aburre, no. Y a mí hay películas que me parece que no son gran cosa, en el sentido de que a lo mejor no tienen grandes guiones, ni grandes actuaciones, ni nada, pero me parecen geniales. Por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza 300, me parece un peliculón súper entretenido, súper espectacular, sangrienta más no poder, y la historia es básicamente de nos atacan, nos defendemos, no tiene más historia, pero es una película genial. Sin embargo, la segunda parte, que ya intentaron meterle más historia y demás, ya fue bastante aburrida y no era tan buena como la primera. Entonces sí, a mí con que me entretenga una película
para mí ya ha ganado. Y bueno, entonces pues eso, que yo soy un gran fan del cine, pero tengo que decir que el cine para mí, para mi gusto, ha pasado por momentos y momentos. Por ejemplo, para mí hace unos 25 años o una cosa así, que fue poco más o menos cuando me enganché al tema del manga anime, que bueno, coincidiendo con Dragon Ball, con muchísimos más, fue cuando se estrenó Parque Jurásico, Jurassic Park, y para mí eso fue un punto negro en el cine, porque Parque Jurásico tuvo a bien darnos unos efectos especiales espectaculares, aunque a mí me ha parecido siempre una película muy regulera, que bueno, fue espectacular y entretenida, pero no pasaba de eso, ¿no? Muy bonito los dinosaurios y eso, pero bueno, ahí se quedaba. Y para mí eso fue un antes y un después en el cine, porque a partir de esa película, a partir de ese momento, fue cuando hubo el boom de los CGI. Y fue cuando, a partir de ahí, todas las películas intentaban meter el ordenador a saco, con excusas a veces de lo más burdas. Y ese fue el problema, porque empezaron a ver que el CGI llamaba la atención y empezaban a meter en todas las películas CGI, a veces a granel, porque la verdad es que al principio el CGI muchas veces dejaba que desear. Y el tema era meter CGI a piñón sin importar el guión. Y ese es el problema. Para mí hubo películas que yo me acuerdo que en aquel momento de Men in Black, que era una película que para mí el guión era deficiente, muy deficiente, y que era una muy buena idea. La base era una muy buena idea, pero para mi gusto no estaba bien terminado el guión. Era como que le hubiera faltado una revisión o dos antes de ponerse a grabar la película. Ahí ya veían que podías meter el CGI a piñón y la empezaron a hacer y la hicieron. Y de hecho yo sé que esto va en contra, y esto es... Ahora pongo un cartel aquí que esto me pierde credibilidad. Pero a mí me gustó más la segunda, por lo menos la idea de la segunda me pareció mejor, aunque tenía sus problemas, pero la idea general y esa rareza que había y bueno, el final es tan genial que me pareció, se me acercó más a la serie de televisión que la primera película, que me faltó ese punto raro. Y como esa película hubo un montón de títulos, que había una idea interesante, se veía mucho potencial, pero no estaba bien desarrollado. Y no estaba bien desarrollado porque quizás el productor le dio luz verde a la historia, al guión, sin haberle dado un repaso y haber cuajado mejor la idea y el desarrollo. Y había muchísimo cine que ibas y salías decepcionado. Es que salías con una sensación de como... podría haber estado mucho mejor, pero mucho. Y entonces, a mí en ese momento, para mí mi salvación fue el manga anime, que me estaba dando unas ideas que para mí en ese momento resultaban originales, hoy quizás no tanto, pero para mí en ese momento resultaban muy originales. Era un cambio de aires, alejado de todo lo que había visto, con una ambientación completamente diferente, con unas ideas innovadoras, y la verdad es que a mí en ese momento el manga anime me salvó y bueno, y dejé prácticamente en su totalidad de ver cine. Bueno, seguía viendo, pero no con tanta asiduidad, y me pasé más a leer manga. De hecho, bueno, ahora estaréis viendo un vídeo de mi biblioteca de manga, que casi todos son series antiguas, de lo último no tengo mucho, y veía anime, que en aquella época con el boom se veía mucho anime por televisión. Y bueno, para mí ahora es cuando está el segundo punto negro en la historia del cine, básicamente porque últimamente todo lo que vemos son o remakes o reboots. No hay otra cosa, no hay cosas nuevas. O remakes
que no tienen absolutamente ningún sentido, porque hacer un remake de una película tan perfecta como fue Robocop en su momento, no lo veo. O por ejemplo Desafío Total, otro remake sin sentido, porque la película original era prácticamente perfecta. Y esto me lleva a un punto también que quería comentar hace tiempo, que yo pienso que mejor que hacer un remake, que no tiene mucho sentido, la verdad, sobre todo cuando es una versión tan buena. Hay películas que sí, que merecen un remake. A mí, por ejemplo, una película que me parece que necesitaría un remake es Lady Halcón. Yo tenía un muy buen recuerdo de esa película, pero la vi hace poco y dije yo, ¡qué horror! Menuda mierda de fotografía, menuda banda sonora que le hace parecer una película porno, que bueno, la banda sonora sacándola de la película es genial porque es de Alan Parsons Project, pero dentro de la película queda horrible. El maquillaje, todo estaba fatalmente dirigido. Menuda decepción me llevé con el buen recuerdo que tenía la película. Y bueno, es lo que pasa cuando ves películas después de muchísimo tiempo, cuando en tu infancia tienes un buen recuerdo de la película y después de muchísimo tiempo la vuelves a ver y dices, esto no es lo que había en mi cabeza. Y bueno, me estoy desviando del tema. Y bueno, lo que estaba diciendo al principio era que a mí, en vez de hacer un remake, porque si la original es buena no hace falta un remake, como he argumentado ya, en vez de hacer un remake, actualizar la película con los efectos especiales en la medida de lo posible. Algo parecido a lo que hicieron con ET o con Star Wars, pero como mucha gente no le gusta porque piensa que es un sacrilegio, que la original está bien y tal, pues para los que no les guste, pues al principio del Blu-ray o del DVD, porque en el DVD también se puede hacer, aunque se usaba menos, es poner un selector y escoger película original, versión actualizada. Si te gusta la película original tal y como era, pues eliges la versión original y la ves como fue realizada en su momento. Si te gusta con los efectos especiales actualizados y todo eso, pues eliges y ya está, y se acaba el problema. Es que, además, es una cosa que yo no entiendo cómo no lo ha hecho Lucas y meterlo en sus Blu-rays y en sus DVDs, esas dos opciones. O incluso con la película de ET, que yo por lo menos yo ya no sé cuál es cuál, porque hay dos versiones, una con la original, cuando fue rodada a los 80, y otra con la versión que se reestrenó en los cines, con los efectos especiales un poco más actuales. Y ya está, se solventaría el problema. Y se puede igualmente reestrenar en los cines, te gastas menos dinero, ganas dinero igual y todo correcto. De hecho, con El Exorcista, que apenas tenía cosas nuevas, se reestrenó en los cines con el nuevo montaje y le fue bastante bien en taquilla, o sea que... Y bueno, sí, y ahora mismo nos ofrecen o reboots o remakes o lo otro, que son secuelas. A mí el tema de las secuelas, mientras esté bien llevada, no me parece mal, aunque a veces tanta secuela le hace agotar la idea y sacar una nueva parte puede ser muy complicado, que sea entretenido y que esté bien llevada y todo eso, sobre todo cuando hay cambios de directores, como está pasando ahora mismo con Piratas del Caribe, que bueno, que la opinión está muy dividida en esta película, yo todavía no la he visto, pero la opinión está muy dividida en el sentido de que hay gente que dice que es la segunda mejor película de Piratas del Caribe, pero hay quien dice que es un asco y que básicamente es un remake de la primera. Entonces, para mí, ahora mismo, el cine no vale la pena y yo me he vuelto otra vez de nuevo al manga anime, que me están ofreciendo buenos momentos con series tan geniales como One Punch Man o Shingeki no Kyojin o todas estas series que me parecen absolutamente geniales y son muy entretenidas. Pero también hay otra cosa que me está llamando la atención desde hace años y son las series de televisión. Y bueno, y las series de televisión, yo tengo que decir que al principio, cuando empezaron con el tema de los efectos especiales por ordenador, no me gustaban. A mí hay series que tuvieron mucho éxito
yo no entiendo por qué, como Xena o Buffy la cazavampiros, que bueno, Buffy la compré original la primera temporada entera, la he empezado ya 2 o 3 veces y es que no puedo yo con ella, yo no entiendo cómo tuvo tanto fan, pero es que me parece absurda, ridícula, con unas pésimas actuaciones, y es que el problema era eso, era como que no se las tomaban en serio, era como que estaba dirigida a un público con un bajo coeficiente intelectual o directamente tontos, porque es que la protagonista era la típica rubia de bote superficial, a más no poder, y es que los fans me van a crucificar, pero yo es que no podía. Yo cuando veía cómo actuaba la protagonista y los enemigos tan tontos y tan absurdos, yo es que no podía. Y todas las series de esa época eran más o menos igual. Fue cuando empezó el tema del CGI en las series de televisión. Y era un CGI del 3 al cuarto que se notaba a kilómetros, que estaba hecho por ordenador y ahí pegado encima. No guardaba ni relación las sombras del decorado 3D con el muñecajo 3D encima. Y bueno, pero era el comienzo, ¿no? Yo lo entiendo, pero es que era como si estuviera dirigido a subnormales. El que el CGI no fuera muy bueno no me importaba tanto como que me tomaran por tonto. Y entonces hubo una temporada que a mí, serie de televisión, pocas. Pero por suerte llegó Perdidos, que Perdidos tiene muchos detractores, sobre todo por el final que hicieron, pero bueno, la verdad es que creó un antes y un después en cuanto a series de televisión. Y no solo por unos efectos especiales que empezaban ya a parecer más a los que tiene una película. Por ejemplo, el comienzo de Perdidos con el accidente de aviación es alucinante, sino también por tratar al espectador como un ser inteligente, que volvíamos un poquito a lo de antes, a Twin Peaks, a ese punto raro, ese misterio que hay detrás y todo eso que a mí personalmente, como digo, me gusta. Y sí, la verdad es que abrieron mucho el abanico en cuanto a series y ya empezaron a hacer no tanto CSI, que es que parece que las series o son policíacas o no hay, sino ya series con argumentos más interesantes y más de misterio, de fantasía, La verdad es que me gusta el cáliz que están tomando las series y el camino que están tomando las series ahora mismo, y gracias a Perdidos. Y bueno, y una de las cosas que me gusta de las series, en una película, si te sacan una entrega y no funciona, ya sea una secuela o la esperanza de una saga que acaba quedando en la primera parte, pues automáticamente se cancela si no funciona. Bueno, por ejemplo, tenemos sagas como la de Percy Jackson, que hicieron la primera, les fue un poco regular, aún así lo intentaron con la segunda, les fue todavía peor y ya la cancelaron. Pero tenemos películas realmente muy buenas que se quedaron en el camino, como por ejemplo John Carter. John Carter me parece un peliculón, un film de aventuras realmente interesante de principio a fin, genial, con unos efectos especiales alucinantes, súper entretenida, muy buena. Y otro buen ejemplo es El Llanero Solitario, 2 películas además de Disney que no llegaron a recaudar ni siquiera lo invertido, aunque imagino que después en el campo de la venta doméstica, en Blu-rays, DVDs y demás lo recuperarían, pero son 2 grandes películas que se quedaron en el camino porque no recaudaron lo que se esperaba de ellas. Y bueno, en cuanto a sagas ya consolidadas, por ejemplo, Piratas del Caribe, hace poco se estaba comentando que si esta nueva entrega
la de la venganza de Salazar, que creo que en realidad se llama Los muertos no cuentan cuentos en Estados Unidos, pues estaban comentando que si no funcionaba, pues se iba a acabar la saga, se iba a acabar Piratas del Caribe. Creo que sí ha funcionado al final, creo que le ha ido muy bien al final, pero se estaba comentando que vamos a ver cómo le va. Y bueno, hay división de opiniones sobre ella. Hay gente que dice que es la segunda mejor película de Piratas del Caribe, pero hay gente que dice que es una estafa porque es básicamente un remake remozado de la primera y alguna más y ya está. Entonces, el problema es que en cuanto una no funciona, se corta. Fijaros, por ejemplo, con Spider-Man. Spider-Man hicieron la primera trilogía de Sam Raimi, que le fue estupendamente en taquilla, pero a la tercera ya le fue regular. Intentaron hacer una cuarta, no hubo negociaciones y tal, hicieron un reboot. Hicieron un reboot que hicieron 2 entregas, a la segunda ya se estrelló en taquilla y otro reboot ahora. En unos 10 años, una cosa así, han hecho ya 2 reboots de Spider-Man. ¿No se están pasando un poco? Porque simplemente una no funciona en taquilla y es lo que yo digo, y es que en las series de televisión, si un episodio no funciona, no pasa nada, hay más episodios. Es normal que en una serie de 12, 24 capítulos haya 1, 2 o 3 o 4 episodios que sean inferiores y no les vaya tan bien, pero lo que cuenta es el global, ¿no? Y si la temporada entera es buena y funciona bien y tiene espectadores y todo esto, se siguen haciendo. Y aparte, otra cosa buena que tienen las series de televisión, que a mí me gusta, es que cuando hacen una película, normalmente los personajes secundarios no se tratan muy bien. Son personas que están ahí detrás, en el fondo, para apoyar al protagonista, pero no se desarrollan, no se cuidan. Y en una serie que suele tener mucho más metraje, pues eso se suele solventar. Y de hecho a veces hay un episodio centrado en ese personaje que está ahí. No tanto en las series americanas, que la verdad suelen centrarse demasiado, pero por ejemplo en el manga anime sí, en el manga anime se trata bastante a los personajes secundarios. Y a veces incluso son más interesantes que el personaje principal. Yo me acuerdo en Fruits Basket que pasaba eso, que eran más interesantes los personajes secundarios que los protagonistas. Pero incluso en las series americanas se suele tratar más a los personajes secundarios, sobre todo en series de superhéroes y demás, que las películas se centran demasiado en la acción y el protagonista y tal, y los secundarios se olvidan completamente. Está el típico secundario para hacer gracias y poquito más. Y como ejemplo tenemos ahí a DC Comics, que sus últimos intentos de hacer una buena película en el cine, como por ejemplo Batman contra Superman o El Escuadrón Suicida o todas estas, las están vapuleando en cuanto a crítica. Luego los espectadores tampoco las están tratando muy bien y todo eso. Sin embargo, en series de televisión les está yendo fenomenal y todas las series o casi todas las series de DC están yendo muy muy bien, incluso mejor a veces que las de Marvel, que es su gran competidora. Y sí, mirando todos esos aspectos y más que me estoy dejando en el tintero, las series de televisión están suponiendo una nueva forma de ver cine muy interesante. Y sobre todo gracias a la seriedad que se le está dando a los efectos especiales, que cada vez más haya menos diferencia entre una serie de televisión y una película de cine. De hecho, las películas que se están haciendo ahora para televisión, sobre todo cuando se trata de canales de suscripción como Netflix y demás, hay muy poca diferencia, en parte también porque está de moda el tema indie, y en parte porque se aprovecha cada vez mejor el presupuesto, no solo en los efectos especiales, sino también en decorados y todo esto. Pero bueno, ahora es cuando tenemos que llegar al punto negro de las series de televisión. ¿Cuál es el problema de la serie de televisión? Las cancelaciones. Las cancelaciones a mí me están matando y me están haciendo pensarme 2, incluso 3 o 4 veces el ver una serie, porque en cuanto estás enganchado te la cancelan sin más. Y lo peor no es que te la cancelen, porque a mí no me importaría
que la cancelen una serie siempre y cuando le hagan un final. Es decir, que no está funcionando. Vale, lo comprendo. ¿Que le vas a cancelar? Vale, si no está funcionando, evidentemente cancélala. Pero, coño, hazle un final. No la canceles sin más, dejando toda la historia abierta, dejando todo ahí. Para empezar, me parece una falta de respeto para los que han estado viendo la serie. Y para continuar, estás provocando cierto recelo a la hora de empezar una serie. Yo, por ejemplo, ahora no veo series. O sea, yo, por ejemplo, ahora, antes de empezar una serie, me lo pienso muchísimo y dejo pasar el tiempo a ver si está funcionando antes de ponerme a verla. Porque es que como empiezas a ver una serie y te la cortan, para mí me están haciendo perder el tiempo, me están cabreando y no quiero yo cabrearme, como por ejemplo ahora que ha pasado con Sense8, que era una serie que estaba a punto de ponerme con ella y ahora acaban de anunciar que se ha cancelado. Y no tengo ni idea si le han hecho un final, creo que no, creo que simplemente han cortado sin más. Y me parece fatal porque muchas veces se dice que van a hacer una película final o cosas así y al final nunca se hace eso. Nunca se termina la historia y todo queda ahí. Como digo, me parece una falta de respeto y sobre todo hay canales que te lo tienes que pensar mucho porque como sea la Fox, es que esos cancelan prácticamente todo y en cuanto no vende, lo cancelan. Pero bueno, pese a todo esto que estoy comentando, a mí me sigue pareciendo que el futuro está en la televisión. Y bueno, hace unas semanas también leí una noticia en la que Pedro Almodóvar prácticamente despotricaba con canales como Netflix, que bueno, la verdad es que está levantando ampollas el tema de Netflix y hay mucha gente que está en contra, pero bueno, Pedro Almodóvar pues lo ponía para él. Bueno, pondré ahora sobreimpreso la noticia y bueno, básicamente decía que él no veía una película viendo en la pantalla de televisión si no se había visto previamente en cines. Y bueno, es una visión un tanto retrógrada de todo esto y no están sabiendo ver el futuro. Y es que le pasa un poco como las discográficas, que las discográficas cuando empezó el tema de la venta digital, de música y tal, pues ellos empezaron a despotricar contra internet, contra los MP3 y todo esto, y no supieron ver el futuro, que están demostrando que estaban equivocados, porque actualmente se vende más las canciones en formato digital que en disco. Ya la gente no quiere el disco porque muchas veces no te gusta todo el disco, quieres una canción o dos del disco, no siempre quieres el disco completo. Entonces me parece una visión muy retrógrada esta de Pedro Almodóvar, que no está sabiendo ver el futuro, porque bueno, básicamente las salas de cine van a acabar desapareciendo y esto puede que no pase ahora, puede que no pase dentro de 2 años, puede que no pase dentro de 10, pero poco a poco acabará sucediendo. Y es que el auge de internet, las nuevas tecnologías y todo nos va a traer mucha más facilidad para disfrutar en casa de una película que no con los precios abusivos del cine, con todo el fastidio que supone coger el coche o el autobús, porque casi siempre los cines están a las afueras de la ciudad, ir allí con toda la familia, comprar palomitas y todo eso que he dicho antes. Entonces es muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil ver la película en tu casa. Y bueno, sí, muchos diréis, pero no es lo mismo porque, coño, verla en la pantalla de cine enorme y tal, con el sonido, pero es que las nuevas tecnologías nos están trayendo unas posibilidades que dentro de poco se asemejarán a las pantallas de cine. Y bueno, las pantallas hace unos años, cuando yo me compré mi tele de 42 pulgadas, pues la gente decía, anda, ¿dónde vas con esa pantalla? Es enorme, pero es que en aquel momento todavía estaban tirando las de 32. Pero es que un año o dos después ya todo el mundo compraba pantallas de 42 pulgadas. Ya es muy raro que para el salón de casa alguien compre una tele de 32 pulgadas porque es muy pequeñita y además ahora que
tienen estos marquitos tan finitos y todo eso, pero es que ya las nuevas, que son como una lona, incluso se pueden flexionar y se podrían enrollar, por ejemplo, y ponerla enrollada como ocurre con las pantallas de cine, pues puedes tenerla enrollada, bajarla o lo que sea y tener una pantalla dentro de nada de 100 pulgadas en tu casa. Ya digo que las pulgadas cada año van aumentando, pero es que ahora ya estos años es que empieza a ser de 50, 52 pulgadas, incluso más. Es decir, cada vez van aumentando, igual que las pantallas de los móviles un poco, pero sí, y yo digo que dentro de nada, si tenemos salón para ello, vamos a tener todos una pantalla de 100 pulgadas en casa, porque para mí una pantalla de menos de 100 pulgadas a 4K no se nota. Bueno, quizás 80 se note, pero bueno, por ahí, que no vas a notar mucha diferencia. Y ahora todo el mundo está con el 4K, que no caga, pero si tienes una pantalla de 42, 50 pulgadas, no vas a notar mucha diferencia, salvo que le pongas con una lupa. Y bueno, por el tema del sonido, pues lo mismo, es que ya hace años que están los 5.1 y los 7.1 y todo eso, y un 5.1 medio decente te cuesta 300 euros, 350, y es una cosa aceptable. Que bueno, que ya a partir de ahí ya depende de tu oído lo que suene, pero para la mayoría va a sonarles fenomenal. Un Yamaha, un Pioneer de 300 euros, 5.1, y van a disfrutar igual que en el cine. Y bueno, y yo pienso que sí, que al final todo el tema va a acabar pasando por el salón de nuestra casa. Es decir, dentro de poco las películas serán bajo demanda, ya no tendremos que ir al cine, podremos verlo tranquilamente en el salón de nuestra casa, se estrenarán directamente bajo demanda en nuestra tele, y los cines poco a poco van a ir desapareciendo, y esto lo está demostrando Netflix, que está invirtiendo mucho en hacer buenas series, en hacer buenas películas, y ahí es donde David Lynch va a volver a hacer películas seguramente, y ya veréis como sí, que todo va a acabar de esta forma, porque yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Yo cuando contraté mi proveedor de internet, que es Telecable, ellos me obligan básicamente a tener una televisión, y yo le estoy diciendo, no me lo puedes ofrecer sin televisión, porque yo no estoy dispuesto a pagar ese extra por la televisión cuando yo no veo la televisión, no la quiero para nada. Y es que yo se lo dije así, la televisión va a desaparecer tarde o temprano, la televisión tal y como la conocemos, es decir, el que nosotros nos sentemos y nos ofrezcan lo que ellos quieren. Tú llegas del trabajo, lo que sea, te sientas en el salón y dices, voy a ver el último episodio de tal serie, voy a ver Los Simpsons, voy a ver no sé qué, veo no sé en cuándo, y podrás verlo a la hora que tú quieras. Esos horarios tan ridículos que ponen, que muchas veces para fastidiar a otras cadenas cambian la hora y el día de una serie, te acaban volviendo loco y ya no sabes qué día es, pues todo eso tiene que desaparecer, porque ya va a ser, acaba al final ser todo a la hora que tú quieras, como quieras, sin más. Simplemente te sientas en tu casa, te sientas en tu sofá y ves lo que quieres sin que nadie decida por ti. Y bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy equivocado? Podemos debatirlo aquí abajo, siempre con buenos modales, con buena educación, sin insultos ni nada. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, pulgar arriba, compártelo, suscríbete en mi canal si no lo has hecho todavía, y hasta otra. ¡Chao!